Bueno, muy buenas tardes para todos. Me alegra estar mucho de nuevo con ustedes, después de haber superado los inconvenientes técnicos la semana pasada, poderlos acompañar a ustedes aquí, en este que es su espacio, el espacio de seguridad y salud en el trabajo. Les recuerdo que este es un espacio libre, cualquier persona se puede conectar, si ustedes quieren compartir el link, si ustedes quieren ingresar a través de nuestras redes sociales, en @ mi apoyo asesores, tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden encontrar y también en nuestro canal de YouTube. Ahí podrán ver las charlas, estamos en este momento implementando la grabación para luego subirlos y que ustedes las puedan consultar cada vez que quieran. Recuerden que cualquiera de ustedes puede estar aquí en este espacio, puede participar, puede sugerirnos temas, puede plantearnos dudas, cualquier cosa que ustedes quieran que tratemos en este espacio para que entre todos nos enriquezcamos en materia de seguridad en el trabajo, medio ambiente y gestión humana. Hoy vamos a hablar sobre riesgo físico. ¿Qué es el riesgo físico? A veces la palabra nos confunde y pensamos que es otra cosa. Incluso a veces se confunde con el riesgo biomecánico. Entonces, ¿qué es el riesgo físico? ¿Cómo lo tenemos en nuestras empresas? ¿A qué está asociado? ¿Y cuáles pueden ser unos posibles controles para poder disminuir ese riesgo? Me acompaña mi compañera Laura. Laura, buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes, bienvenidos a todos, nos alegra tenerlos en este espacio nuevamente y nos alegra tenerte por aquí también, Diego. Muchísimas gracias, Laura. Recuerden que si tienen una duda y quieren consultar en el chat, pueden hacerlo, pueden escribir en el chat, que Laura va a estar atenta a las redes sociales y al chat de acá de la plataforma para estar pendientes si tienen alguna pregunta. Si nosotros la sabemos, con mucho gusto la respondemos, si no, pues averiguamos, ¿cierto? Uno no las sabe todas. Bueno, entonces vamos a hablar sobre qué es el riesgo físico, a qué está asociado el riesgo físico. Hoy tenemos 4 objetivos básicamente. Identificar el riesgo físico, saber qué es el riesgo físico, hablar sobre las normas básicas de seguridad tendientes a disminuir el riesgo físico, utilización apropiada de los elementos de protección personal o protección individual y cuáles serían esas sanciones disciplinarias que tendrían lugar las personas que no cumplan con esas normas disciplinarias, con esas normas de seguridad. Entonces, el riesgo físico son todos esos factores ambientales que por su naturaleza o por su intensidad o por el tiempo de exposición pueden generar alguna afectación a las personas. El riesgo físico son esas afectaciones ambientales, esas condiciones ambientales que me pueden afectar a mí físicamente. Hay personas que confunden entonces el riesgo físico con el movimiento, con yo hacer ejercicio físico. No, se refiere a la física del ambiente, a esas condiciones ambientales que tengo, que pueden estar expresadas en ruido. El ruido hace parte de esas condiciones ambientales que me pueden generar unas condiciones de riesgo bastante altas. Cuando yo no controlo el ruido, cuando yo no identifico que estoy expuesto a unas condiciones de ruido más allá de lo normal o más allá de lo recomendable, entonces el riesgo físico va a ser muy alto. Y puede ser un ruido ambiental, que puede ser durante todo el día. Nosotros podemos estar expuestos a altos niveles de ruido durante todo el día, o podemos tener unas intensidades muy altas por pequeños lapsos de tiempo. Les puedo dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, trabajo al lado de una máquina, un compresor. Entonces yo siento el compresor, de pronto el volumen no es tan alto, pero yo todo el día estoy expuesto al ruido de ese compresor. Eso hace que ese riesgo físico mío sea mucho más alto. O puede ser que yo de vez en cuando tengo que utilizar una herramienta de corte, por ejemplo una pulidora, donde por pequeños lapsos de tiempo estoy expuesto a niveles de ruido muy, muy altos que también me van a generar bastantes afectaciones. Obviamente hay ruidos que afectan mucho más que otros. Hay condiciones personales como la predisposición genética o la preexistencia en salud que pueden también aumentar ese riesgo físico con la naturaleza del ruido. Si yo soy una persona que ya de por sí he tenido afectaciones
auditivas, que he tenido disminución en mi agudeza auditiva, pues seguramente el estar expuesto a unas condiciones de ruido altas harán que esa condición se agrave mucho más, o que yo tenga como les decía, una predisposición mucho mayor a enfermarme. Entonces, el ruido es un factor fundamental a la hora de mitigar el riesgo físico. Entonces, es muy importante que identifiquemos en nuestros trabajos dónde estamos expuestos a esas condiciones de ruido. También tenemos la iluminación. Muchas veces nos acostumbramos a niveles bajos de iluminación o a niveles muy altos. Tenemos zonas de penumbra dentro de nuestra empresa y nos vamos acostumbrando a esas zonas de penumbra. O tenemos unas zonas de brillo, de altas intensidades de brillo, por ejemplo, cuando tenemos que utilizar un computador o un celular y tenemos unos altos niveles de iluminación. Esto también nos puede afectar. De hecho, en Colombia tenemos una norma técnica, RETILAB, que nos dice cómo debe ser la iluminación en cada lugar de trabajo. Es una norma técnica que debemos de consultar. Y la iluminación, digamos que puede ser subjetiva. Hay personas que les gusta tener altos niveles de iluminación, mientras que hay otras personas que les gustan los niveles más bajos. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esa norma técnica. La iluminación se puede ver, la falta de iluminación se puede ver, digamos que se puede empeorar cuando tenemos lámparas en mal estado, cuando tenemos lámparas o bombillos que no se les hace mantenimiento y permanecen muy sucios, cuando tenemos lugares muy amplios y de pronto las lámparas están en una altura bastante grande. Eso empieza a generar zonas de penumbra que no nos damos cuenta. O cuando tenemos bodegas con altos niveles de almacenamiento, también se generan sombras o se generan lugares donde la luz no llega de la manera más apropiada. Entonces, ahí también tenemos esas zonas de penumbra que también nos vamos a afectar. Los altos niveles de iluminación pueden estar también muy derivados de esas condiciones personales, donde yo quiero tener todas las luces prendidas, o cuando yo de pronto me siento más cómodo porque de pronto tengo alguna afectación visual y me siento más cómodo cuando tengo unos niveles de brillo muy altos en el computador. Ahí también voy a aumentar ese riesgo físico. Temperaturas extremas. Las temperaturas extremas, digamos, son las personas que están expuestas a lugares de congelación o de refrigeración o zonas de fundición, donde tienen que estar expuestos incluso a condiciones de más de 100 grados o por debajo de 0 grados. Evidentemente va a haber una afectación física y si yo no tengo la protección personal apropiada, pues mi salud se va a deteriorar y se va a manifestar de muchas maneras, desde afectaciones cutáneas, afectaciones en cefaleas, dolores de cabeza, fatiga, estrés laboral, cuando yo estoy expuesto a esas condiciones de temperatura extremas. Muchas veces el proceso productivo implica que yo esté expuesto a eso, no tengo otra posibilidad, no tengo cómo controlar eso. Yo trabajo en una empresa de manipulación de productos cárnicos, pues evidentemente voy a tener que estar entrando a las cavas de congelación donde tengo que estar. Entonces, en el riesgo físico asociado a las temperaturas extremas, la protección personal es fundamental, es fundamental. Cuando estoy expuesto a temperaturas muy altas, como por ejemplo una fundición, una siderúrgica, pues entonces tengo que acudir a la protección personal apropiada. Debo tener elementos de protección personal que sean certificados y que realmente tengan una ficha técnica que nos garanticen que ese elemento de protección personal sí está diseñado para soportar esas temperaturas. Hemos visto personas que incluso a cierta distancia han sufrido quemaduras en su cuerpo porque no tienen la suficiente protección, quemaduras en la superficie de la córnea, donde simplemente por estar a cierta distancia, sin ni siquiera estar totalmente pegado al calor, sufren estas quemaduras. Entonces es muy importante que los elementos de protección personal sean los apropiados, sean los indicados. Otro elemento del riesgo físico son las vibraciones. Cuando yo estoy manipulando equipos o estoy en superficies que generen vibración, en ese momento también es fundamental
los elementos de protección personal y también los controles en la fuente. ¿Qué mantenimiento le hago yo a mis equipos para que esas vibraciones se reduzcan al máximo? Hay actividades que definitivamente tenemos que realizarlas. Por ejemplo, cuando tenemos que utilizar un taladro neumático, un taladro eléctrico, debemos de hacer demolición de muros o demolición en piedra, muchas cosas, ¿cierto? Definitivamente hay que utilizar la vibración, hay que estar expuestos a esas vibraciones. Hay elementos de protección personal para esto, guantes que mejoran esa sensación de vibración. Debemos de acudir también al factor humano, descansos periódicos, relevos en el personal, porque definitivamente va a ser muy difícil eliminar por completo las vibraciones cuando estoy expuesto a ellas, ya sea por máquinas, por procesos o por algún tipo de trabajo que yo esté realizando. Tenemos otra exposición al riesgo físico que son las radiaciones. Tenemos las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son las que son derivadas de rayos X, rayos gamma, que pueden generar alguna afectación en mí, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona tiene que trabajar en un centro de rayos X, está expuesta a radiación ionizante. Entonces esas personas deben de utilizar una protección personal apropiada, que normalmente está asociada a la utilización de chalecos con plomo, que son unos buenos repelentes de esa radiación por la densidad del material, por la densidad del metal. Sin embargo, ya se están creando otros elementos, otros chalecos, otras chaquetas con materiales especiales que también ayudan a proteger y sobre todo también medir los índices de exposición. Por eso las personas que están expuestas a estas radiaciones ionizantes deben de tener un elemento que que cada mes se va a medir cuál fue esos niveles de exposición que tuvieron y si necesitan algún tipo de descanso, algún tipo de relevo, porque eso puede generar una afectación a su salud. Y tenemos las radiaciones no ionizantes, que ya pueden ser, por ejemplo, las temperaturas, cuando yo estoy expuesto a una temperatura, es una radiación no ionizante. Cuando estoy expuesto a unas ondas, como por ejemplo las ondas de radio, cuando yo trabajo en una central repetidora, en una central de radio, pues estoy expuesto a radiación no ionizante. Algo que se presenta y es muy común es el disconfort térmico, cuando las personas están expuestas a este disconfort térmico. Muchas veces le dicen a uno, Diego, es que yo estoy expuesto a altas temperaturas, y básicamente es porque trabajan puede ser en una zona que ambientalmente es caliente, en una zona templada, donde sientes mucho calor, o porque están trabajando en una máquina que les puede generar, digamos, ese desconfort térmico. Pero realmente no es una temperatura extrema, son personas que trabajan entre los 28, 30, 32 grados, que realmente hacen que uno se sienta con mucho calor, que uno sienta un disconfort, que uno sienta una incomodidad, pero no está expuesto a una temperatura extrema. Pero esto también lo asociamos al riesgo físico y al riesgo locativo, que pueden generar en el trabajador estrés laboral, cefaleas, vómito, y definitivamente su desempeño laboral seguramente va a disminuir. O lo contrario, personas que están expuestas a mucho frío por un aire acondicionado, por una condición ambiental, y les empieza a generar situaciones como por ejemplo resfriados, gripas, y genera finalmente ausentismo en la empresa. Ya hay otra condición que es la presión atmosférica, digamos que son pocas las personas que se ven sometidas a esto, sobre todo personas que tienen que ver con el tema del submarinismo, las inmersiones, los buzos, tenemos buzos industriales, buzos deportivos que deben de sumergirse por debajo de las 10 atmósferas y tienen unas afectaciones a su salud. Esas personas deben de tener un control especial, deben de crearse un procedimiento especial para controlar eso. Las grandes petroleras normalmente deben de hacer inmersiones en oleoductos o gasoductos por debajo del agua, donde tienen que revisar que estén bien, o las navieras tienen que revisar si el casco de los buques está en buen estado, entonces utilizan buzos. Estos buzos estarían expuestos al riesgo físico por presión atmosférica. Laura, por ahí veo a Luis. Luis, ¿qué más, hermano? ¿Bien o no? Qué bueno verte por acá.
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Hola, hola Luis, ¿cómo estás? Les presentamos, bueno, Luis está conectado, no sabemos si está conectado a veces en el trabajo, él es nuestro ingeniero de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, un saludo también por acá. Diego, tengo dos preguntas que me hacen por el interno. Dime. ¿Afecta en mi matriz de peligros el ruido de los vecinos? Somos una empresa de servicios, pero al lado tenemos una construcción. ¿Qué podemos hacer? Pues precisamente íbamos a hablar de eso, de la identificación de los peligros en la matriz, ¿cierto? Es fundamental uno identificar los peligros, pero de todas maneras debemos de tener un poquito de sentido común. ¿A qué me refiero? Si yo tengo a mi lado una construcción que definitivamente es temporal, están haciendo un arreglo en una empresa, un vecino, algo que no va a ser permanente, pues yo considero que no la debemos identificar en la matriz, porque en el momento en que yo la identifico en la matriz, pues evidentemente tengo que generar un control, inmediatamente tengo que generar un plan de acción que me permita mitigar eso. Pero ahora, si yo estoy al lado de un proyecto, que es un proyecto que yo sé que va a durar 2 o 3 años, pues definitivamente eso sí va a afectar el riesgo físico de la empresa. Eso sí debe ser identificado y debe ser controlado de muchas maneras. Puede ser teniendo ventanas herméticas, utilizando elementos de protección personal o incluso haciendo controles administrativos, yendo a esa hora y esperando a ver que haya un manejo del ruido por parte de ellos. Es muy común que en las grandes construcciones normalmente se haga un plan de manejo de ruido con los vecinos, porque eso los afecta en su salud, en su tranquilidad, en su desempeño. Entonces, hay que evaluar esas dos cosas, si es algo temporal o si definitivamente es algo que va a durar mucho y si debemos de realizar controles para eso. Y porque a veces puede que no sea una construcción, puede ser un vecino que tenga, no sé, una empresa de metal mecánica que realice un proceso ruidoso. Entonces, sí se deba a lo que tú decías ahorita, las ventanas herméticas, hacer ciertos controles y ciertas inspecciones. Así es. Entonces, definitivamente, entonces hay que evaluar esas dos condiciones. Si es algo provisional, como les digo, de pronto no identificarlo porque eso me genera una responsabilidad, o si definitivamente es un riesgo que hay, que va para largo, si es mejor intervenir. Te voy a dejar continuar porque las otras dos preguntas que han llegado tienen que ver con este tema que ya vas a abordar. Entonces te voy a dejar continuar y en un ratico te vuelvo a molestar. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar cuáles son las medidas preventivas. Cuando nosotros, las personas de seguridad, llegamos a una empresa e identificamos el riesgo físico, ¿qué hacemos o qué proponemos? Cada empresa es un universo diferente, cada empresa requiere un manejo diferente, cada empresa tiene una subjetividad propia, entonces debemos de cada uno pensar cuáles van a ser las condiciones personales, esas condiciones propias. Lo primero es que debemos de identificar esta situación en la matriz. Obviamente lo que les decía ahorita, tener en cuenta si va a ser algo provisional o si es algo que es permanente o va para largo. Cuando yo identifico en la matriz, digamos que estoy dando el primer paso para disminuir el riesgo, porque cuando yo tengo ya identificado el peligro, yo ya sé que debo de hacer algo. Tengo que generar un control. La matriz, con base en la norma técnica, nos va a decir si es un riesgo tolerable o si es intolerable, si es crítico o no es crítico, si tenemos que hacer una intervención en la fuente, una intervención administrativa, o si definitivamente con elementos de protección personal se puede manejar. Entonces, lo primero es que vamos a identificar ese riesgo al que estamos expuestos, ese riesgo físico en la matriz de peligro. Segundo, y algo que es importantísimo, y es que normalmente las enfermedades laborales o las enfermedades de origen laboral están asociadas al riesgo físico. Normalmente, hay otras que no, pero normalmente, si yo tengo disminución en la agudeza auditiva, si yo estoy viendo que uno o más trabajadores están perdiendo su capacidad auditiva, yo inmediatamente debo de construir un programa de vigilancia epidemiológica que me permita identificar de manera temprana estos casos. Si yo ya sé que estoy exponiendo a mis trabajadores a ruido, yo tengo que tener un programa de vigilancia donde yo sepa que tengo
alertas tempranas para tomar medidas. Por ejemplo, yo tengo los trabajadores expuestos a unas condiciones de ruido por encima de 100 decibeles. Yo lo mínimo que debo de hacer es que le debo de hacer exámenes o le debo de hacer audiometrías a los trabajadores al menos 2 veces al año, con el fin de tener esa alerta temprana y poder identificar si hay algún trabajador que ha perdido esa capacidad auditiva. E inmediatamente tomar cartas en el asunto, sacarlo del proceso, ponerle doble protección auditiva, hacerle más exámenes, llevarlo a consulta con el médico, en fin, pero debo de hacer algo. Si yo espero más de un año, seguramente cuando identifique que la persona ya está sufriendo de esta enfermedad, entonces ya no va a ser posible prevenirla. Por eso se llama programa de vigilancia, porque estamos atentos a vigilar. ¿Y cómo pueden haber? Vamos a utilizar elementos de protección personal, vamos a hacer exámenes de ingreso, exámenes periódicos, vamos a hacer inspecciones de campo, vamos a hacer encuestas de confort laboral, vamos a hacer una cantidad de cosas para identificar esas alertas o identificar cuando hay una persona que está expuesta a una enfermedad. Entonces, los programas de vigilancia epidemiológica, fundamental. Si tenemos que hacer muchos, no importa. Si tenemos que hacer uno contra el ruido, para la temperatura, para la parte osteomuscular, para la parte visual, hay que hacerlo. Tercero, inspecciones de seguridad para el seguimiento y control de los peligros existentes. Sabemos que las inspecciones de seguridad es una de nuestras herramientas, digamos, más importantes a las personas de seguridad, a los salubristas. Nosotros con las inspecciones de seguridad, con las inspecciones en campo, identificamos cuando hay condiciones de riesgo, cuándo puede haber una exposición al peligro y cuándo debemos de generar un control. Entonces, muchachos, debemos de salir al campo, identificar cuáles son esos peligros que hay, evaluar cómo están los trabajadores y escuchar la máquina que está sonando, sentir la vibración de los equipos para poder identificar y poder a la hora de ponderar el riesgo ser mucho más preciso. Entonces las inspecciones muy importantes, esas inspecciones deben de ser documentadas, deben de ser planeadas. Dentro del cronograma de inspecciones debemos de tener programado inspecciones donde se identifique el riesgo físico. Muchas veces no es una inspección únicamente para eso, pero sí son inspecciones donde yo identifico si hay unas condiciones que puedan afectar a las personas. Hace poco en una empresa que nosotros visitamos, hablamos del desconfort térmico. Ellos trabajan en alimentos y tienen unas máquinas que generan calor. Y de pronto si ellos le cuentan a usted no lo va a identificar, pero si usted va a estar allá en el proceso haciendo la inspección, usted va a identificar cómo realmente son las condiciones en las que los muchachos trabajan. Es muy importante las inspecciones de seguridad. Cuarto, la entrega de elementos de protección personal. Eso sí que es importante. Los elementos de protección personal no pueden ser los primeros que encontremos, no. Debemos de hacer un estudio, debemos de hacer una evaluación muy, muy detallada de cuáles son los elementos de protección personal adecuados para que las personas digamos, se protejan de ese riesgo físico. Yo, por ejemplo, tengo un trabajador que está expuesto a la proyección de partículas y le doy gafas, pero le doy unas gafas que no son antiempañantes y él está expuesto a unas condiciones de disconfort laboral por temperatura, de disconfort térmico, pues seguramente con esas gafas voy a aumentar ese disconfort térmico. Entonces yo tengo que evaluar cuáles son las gafas que me van a proporcionar seguridad con la proyección de partículas, pero que al mismo tiempo no se van a empañar con las temperaturas a las que está expuesto el trabajador. Entonces, ahí es donde les digo, debemos de ser muy cuidadosos. Debemos de tener oídos abiertos a escuchar a los trabajadores, que los trabajadores nos digan, esa careta no me sirve, esos guantes no me sirven. ¿Por qué no les sirven? ¿Qué es lo que pasa? Y escuchemos y abramos la mente que quizá ellos que están expuestos a esas condiciones tienen argumentos válidos para decirnos eso o para no utilizar un elemento de protección personal. Ojo, obviamente no vamos a renunciar a la seguridad, no vamos a renunciar a la protección. No porque él me diga que se me empañan, entonces yo le voy a decir que se exponga a la proyección de partículas. No, yo lo que tengo que hacer es buscar otra solución a esta condición insegura.
Los elementos de protección personal, gracias a Dios, hoy en día son mucho más cómodos, mucho más ergonómicos, mucho más seguros, mucho más livianos, hasta mucho más bonitos. Y eso hace que los trabajadores tengan mejor aceptación. Yo no puedo, a pesar de que yo escuche al trabajador y yo entienda su condición, yo no voy a renunciar a la seguridad. Yo no voy a permitir que un trabajador esté expuesto a un riesgo que sea potencialmente grave, como por ejemplo la proyección de partículas o la exposición a sustancias corrosivas. Entonces, debo de estar evaluando constantemente mediante inspecciones o mediante encuestas cómo ha sido el desempeño de esos elementos de protección personal. Todos los elementos de protección personal hoy en día deben de cumplir normas técnicas. Hay muchísimas normas técnicas a la hora de utilizar guantes, gafas, botas, protectores auditivos, caretas faciales, protección corporal, cascos. Entonces, acudamos a esas normas técnicas para que nosotros sepamos de qué manera debemos de comprar esos elementos de protección personal. Busquemos empresas que no nos vendan sino que nos asesoren en la adquisición de elementos de protección personal. Y construyamos la matriz, donde identifiquemos cuáles son los requisitos mínimos que deben de tener los elementos de protección personal y cómo y en qué áreas deben de utilizarse cada elemento de protección personal. Sobra decir que la utilización de elementos de protección personal es absolutamente obligatoria, ¿no? Lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, donde nosotros debemos de garantizar que las personas sí utilicen los elementos de protección personal. Trabajemos duro en la implementación de controles de ingeniería. Pues si yo tengo una máquina que vibra mucho, puede ser que desde el área de mantenimiento puedan crear una estrategia poniendo amortiguadores, poniendo empaques, no sé, bujes de caucho, que puedan hacer que la vibración de esa máquina sea de pronto menor, o que de pronto realizando mantenimiento pueda ser mucho menor. Nos ha pasado en empresas con vehículos que ya sean un poco viejitos, que de pronto vibran mucho, entonces el trabajador todo el día en un carro y les hacen mantenimiento, cambian una suspensión, mejoran las llantas e inmediatamente la vibración disminuye. Entonces hay que trabajar muchísimo en los controles de ingeniería, cómo podemos mejorar las condiciones desde la fuente, desde el control inicial. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que está expuesto que tiene que trabajar al lado de una caldera, pues ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Será que podemos movilizar el puesto de trabajo de esa persona para que no esté expuesto el calor que genera la caldera? Entonces voy generando controles de ingeniería, controles administrativos que me permitan disminuir y que en muchos casos pueden ser incluso más efectivos y más económicos. Entonces, los controles de ingeniería, ojalá estén siempre en la primera línea de control, que sea lo primero a lo que queramos acudir antes de hacer controles en el medio o controles en la persona. Sexto, capacitación y sensibilización. Es muy importante que ustedes como salubristas, ustedes como responsables de los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, sensibilicen a los trabajadores en materia del riesgo físico, que ellos sepan que la exposición al ruido, la exposición permanente al ruido les genera una enfermedad que es irreversible, que ellos sepan que son ellos los que se están enfermando, que es irreversible yo perder mi capacidad auditiva y yo no la voy a recuperar de ninguna manera. Entonces yo tengo que hablar con ellos eso, contarles, mostrarles ejemplos, sensibilizarlos, porque es muy difícil para usted estar allá en el campo 100% del tiempo. Entonces, hable con la gente, sensibilícela, capacítela, deje registro de todas esas capacitaciones, háblenles constantemente, ponga avisos, señalice, utilice elementos de protección personal, cuídese, para que las personas tengan conciencia que están expuestas a un riesgo que puede generar enfermedades laborales y que muchas veces son de por vida. Como les dije ahorita, la utilización de elementos de protección personal es de carácter obligatorio. Tenemos una gama muy amplia en la oferta de elementos de protección personal. Las personas que están expuestas a altos niveles de ruido, siempre le aconsejamos la doble protección.
Sin embargo, realizar mediciones es fundamental. Realizar mediciones que permitan saber cuáles son esos niveles de ruido y acudir a las tablas del Ministerio de Trabajo o incluso a la recomendación del médico laboral que nos diga cuál es esa atenuación que debemos de generar. A veces doble protección auditiva o incluso en algunos aspectos debemos de encerrar los procesos, meterlos allá en un lugar donde el ruido se contenga. La utilización de guantes es fundamental, pero deben de ser guantes de buena calidad, guantes certificados y guantes con ficha técnica, que realmente cumplen la función para lo que están diseñados. Como les dije al principio, tengamos los oídos abiertos, escuchemos cuando los trabajadores nos digan cuando un elemento de protección personal no es el apropiado. Obviamente, siempre va a haber alguien que no le va a gustar y va a ser muy difícil darle gusto a todos, pero sí tratemos de escuchar cuáles son las sugerencias que ellos nos dan, que muchas veces son muy válidas y nos ayudan a mejorar esas condiciones de seguridad. Muy importante, hay que dejarle también claro a los muchachos y debe dejar por escrito y debe estar en el reglamento de higiene y seguridad industrial. Incumplir las normas de seguridad, dejar de utilizar los elementos de protección personal, no reportar incidentes y accidentes de trabajo, retirar guardas de seguridad para la prevención de los riesgos y los peligros, podrá dar incluso la terminación del contrato de trabajo con justa causa. Yo estoy seguro que cada vez es más difícil llegar a este punto, pero todavía pasa en las empresas, desafortunadamente. El que coge a la pulidora y le quita la guarda, el que no le gusta usar las gafas, el que no le gusta utilizar los guantes, o el que de pronto sufre un accidente y no lo reporta porque de pronto no quiere ir al hospital, ese tipo de cosas. Tenemos que hablarle a los muchachos de eso, debemos de dejar claro cuáles son esas normas de seguridad, deben de estar expuestas en alguna parte de la empresa para que la gente lo pueda ver y lo pueda observar. Está en nosotros que disminuyamos el riesgo físico. El riesgo físico es el mayor generador de enfermedades laborales en Colombia. La mayor cantidad de enfermedades laborales están asociadas al riesgo físico y muchas veces por falta de identificación y por ende por falta de controles. Identificamos el riesgo físico como uno de los riesgos mayores que tenemos. Y no pensemos que solamente está en la industria metalmecánica, en la industria manufacturera, en la industria de la construcción o la minería, no. Muchas personas están expuestas al riesgo físico en sus trabajos, en sus oficinas, incluso en sus hogares. Entonces, identifiquemos ese riesgo físico y generemos controles para evitar que esto pueda aumentar. Laura, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, Diego, bueno, por aquí tengo unas preguntas que nos han hecho por las redes sociales. Entonces, la segunda nos preguntan, ¿me afecta la vibración cuando no soy yo quien maneja la máquina que produce vibración, sino que se siente levemente en el piso de manera constante durante toda la jornada de trabajo? Sí, sabes que hay algo que de pronto me faltó decirles y es que normalmente con la exposición al riesgo físico hay algo que son los traumas acumulativos, ¿cierto? Puede ser una breve exposición a un ruido pequeño, pero si es de manera prolongada, puede tener unas consecuencias acumulativas. Lo mismo pasa con las vibraciones. Si yo estoy expuesto a una vibración por un largo periodo de tiempo, seguramente puedo tener afectaciones en mi sistema nervioso, en mi confort laboral, en mi desempeño. Obviamente, digamos que hay de vibraciones a vibraciones, ¿cierto? Puede ser que sea una vibración tan leve, pues que de pronto no tenga afectación, como las personas que viven, digamos, cerca a un puente o cerca a una carretera, pueden llegar a tener vibraciones por los vehículos, digamos que esas no tienen afectaciones. Pero cuando yo estoy en una empresa y yo estoy sintiendo el movimiento de una máquina, así lo sienta leve, pero lo estoy percibiendo, eso de manera continuada sí puede tener afectaciones, sobre todo en el tema del estrés laboral y el desconfort laboral. Perfecto. Nos preguntan también, ¿qué control de ingeniería existe si tengo en la matriz de riesgo
físico por exposición las pantallas de los computadores. Me imagino que se referirán a que ya estos computadores nuevos no tienen aquella pantalla negra, no sé, me imagino que será por eso. Sí, lo que pasa es que ya los computadores tienen sus propios filtros UV. Esas eran las pantallitas que se ponían adelante y tenían un filtro UV. En teoría, todavía ya los computadores y los equipos pues, electrónicos tienen sus filtros integrados. Sin embargo, es importantísimo que se hagan controles. Importante, pausas activas. Segundo, determinar cuál es la intensidad del brillo apropiado en esos equipos. Tercero, tener los equipos a una distancia apropiada. Si yo tengo el computador aquí pegado, pues seguramente voy a tener un mayor riesgo o una mayor afectación. Descansar de los equipos de los celulares. Solamente utilizarlos en el trabajo cuando sean necesarios. Tratar de darnos pausas y alejarnos de ellos. Visitar constantemente el oftalmólogo, realizar exámenes médicos periódicos, hacer visiometrías para identificar quién está teniendo afectaciones, tener los equipos en buen estado. Hay algunos equipos de cómputo que me generan algunas ondas porque tienen algún daño, porque tienen alguna interferencia. Esas ondas o esas oscilaciones lumínicas también me generan afectación a los ojos. Es muy importante el mantenimiento preventivo. Y había que identificar, digamos, ya en particular en la condición, en ese lugar preciso, qué otras actividades podemos realizar. Ok. También nos preguntan, ¿siempre se debe evaluar la iluminación si yo siento que mi iluminación está bien porque en la oficina hay muchas lámparas? ¿O también es malo tener muchas lámparas? Sí, total. Como les decía ahorita, muchas lámparas también tienen una gran afectación y sobre todo las lámparas de neón. Las lámparas de neón muchas veces pensábamos que mientras más pusiéramos era mejor y no, eso también nos genera dolor de cabeza, cefaleas, vómito, falta de la concentración, puede generar eso. Hay una norma que yo se las decía, RETILAB, que nos dice cuáles son los rangos lumínicos en los que se debe hacer. De vez en cuando hay que hacer luxometrías, hay que acudir a las ARL para que nos hagan esas luxometrías en los lugares de trabajo para poder identificar dónde hay zonas de penumbra o dónde hay zonas de brillo. Antes de la última pregunta, quería aportarte algo que conocí en una empresa que asesoramos y es que ellos para el tema de la exposición a las pantallas de los computadores le dan a sus trabajadores gafas de descanso que tienen protección de estos rayos UV, de estos rayos de las pantallas de computador, y nos contaban que fue una inversión relativamente barata, porque pues los trabajadores que tenían su fórmula les daban como un subsidio a sus lentes de fórmula, y los trabajadores que no tenían fórmula, entonces les otorgaban unos lentes de descanso con este tipo de protección, porque eran trabajadores que constantemente estaban allí. Entonces eso es como otra idea que les podemos compartir. Y como tú dices, Laura, esas son inversiones relativamente económicas. Las gafas de descanso deben de ser recetadas. Digamos que no tenemos un estándar de gafas de descanso. Como si vamos a comprar gafas de descanso para todos, no. Deben de ir de un optómetro a un oftalmólogo para que le diga cuáles son esos márgenes que debe tener las gafas de descanso. Hay muchas personas que al utilizar gafas de descanso sienten una mejoría increíble. Van a notar cómo mejoran en su desempeño laboral, cómo se les va a disminuir el dolor de cabeza, cómo van a estar mucho más cómodos. Entonces, esa también es una buena opción. Perfecto. Bueno, la última pregunta que nos hacen es, ¿el calor que me produce el uniforme de trabajo también se puede considerar riesgo físico? Mira, y te lo digo por experiencia, yo trabajé en una empresa de excavaciones subterráneas donde teníamos que utilizar unos trajes especiales porque se utilizaban unas sustancias, unos aditivos acelerantes para el concreto, entonces eran supremamente corrosivos. Entonces teníamos que utilizar unos trajes 100% de protección corporal donde usted internamente, usted sentía un calor impresionante.
¿cierto? Entonces nosotros identificamos el riesgo físico como una de las condiciones laborales, porque definitivamente el calor que se sentía en la utilización de este traje era tenaz, como digo, tenaz. Pero era obligatorio, porque si no, no podíamos estar en ese lugar, porque teníamos que protegernos de esa sustancia que era bastante corrosiva. Entonces, cuando eso pasa, cuando yo estoy expuesto de esa manera, sí, ¿cierto? Igual a lo que les dije ahorita, hay que evaluar también ciertas condiciones, porque les voy a dar un ejemplo. Yo soy cocinero, yo trabajo en un restaurante, yo tengo que usar una chaqueta pues que es manga larga y el gorro, y eso me genera calor, pues sí le genera calor el uniforme, pero yo no lo identificaría dentro de la matriz, ¿cierto? Entonces hay que también evaluar esas condiciones. Por ejemplo, las personas que utilizan trajes aluminizados en las siderúrgicas también son personas que están expuestas a muchísimo calor derivado también de ese uniforme. No sé si fui claro, Laura. Sí, súper claro todo. Hoy aprendimos que el riesgo físico no es solamente de un sector productivo, también el sector de servicios tiene riesgos físicos. Aun si yo trabajo en la calle visitando clientes, tengo riesgos físicos y que todo parte, Diego, del autocuidado también, ¿cierto? De poder Total. identificar esos riesgos, de poderlos minimizar, de llevarlos a la vida familiar, porque según todas estas cosas que nos explicaste, los riesgos físicos en casa también tenemos unos riesgos físicos, pantallas de televisor, el celular todo el día hasta altas horas de la noche, esa pantalla constante, no sé, vibraciones, ruidos. Entonces, creo que el autocuidado tiene que estar en todos los aspectos de nuestra vida frente al riesgo físico. Así es, Laura, así es. Muy importante. Y les voy a decir algo que de pronto suena muy duro, pero con el riesgo físico, realmente son los trabajadores los que llevan del bulto, escúchame la expresión, cuando sufren una enfermedad derivada de estas condiciones. Es el trabajador el que pierde la capacidad auditiva, es el trabajador el que pierde la capacidad visual. Entonces, trabajemos duro en eso, identifiquemos, seamos orgullosos con los elementos de protección personal, reportemos las condiciones inseguras para que podamos prevenir los riesgos. Una frase que un día tú dijiste en una charla nunca se me olvida y es que hay muchos implantes de muchas cosas, nadie quisiera pasar por un implante de, ¿cierto? El Sí. cuidado de los oídos, no hay implante de oído, hay audífonos. Entonces, esto es tan serio de que esto impacta para toda la vida que debemos de ponerle esa misma seriedad. Así es. Bueno, Laura, yo les agradezco mucho a todas las personas que nos acompañaron. Recuerden que pueden consultar esta charla en nuestras redes sociales, se va a quedar guardadita. Pueden compartirla con sus colaboradores, con sus compañeros, para que, como les digo, entre todos podamos construir un espacio de prevención, un espacio de seguridad. Muchas gracias, Dios les pague, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.